Steven Pinker, El instinto del lenguaje. ¿Cómo crea el lenguaje la mente? Versión de José Manuel Igoa González. Capítulo 1. El instinto para adquirir un arte. Mientras usted lee estas palabras, está tomando parte de una de las maravillas del mundo natural. Usted y yo pertenecemos a una especie dotada de una admirable capacidad, la de formar ideas en el cerebro de los demás con exquisita precisión. Y no me refiero con ello a la telepatía, el control mental o las demás obsesiones de las ciencias ocultas. Incluso para los creyentes más convencidos, estos instrumentos de comunicación son burdos en comparación con una capacidad que todos poseemos. Esa capacidad es el lenguaje. Con solo hacer unos ruiditos con la boca, conseguimos que en la mente de otra persona surjan nuevas combinaciones de ideas. Esta capacidad nos resulta tan natural que tendemos a pasar por alto lo asombroso que es. Así que permítame que haga unas sencillas demostraciones. Si le pido que por un momento deje que mis palabras guíen su imaginación, puedo hacer que tenga usted unos pensamientos muy concretos. Cuando un pulpo macho divisa a un pulpo hembra, su cuerpo, que normalmente es de tono grisáceo, se vuelve rayado. Nada por encima de la hembra y empieza a acariciarla con 7 de sus tentáculos. Si ella lo permite, el macho se acerca rápidamente e introduce su octavo tentáculo en su tubo respiratorio. Una serie de paquetes de esperma se deslizan lentamente de una ranura de su tentáculo para depositarse en la cavidad del manto de la hembra. ¿Su traje blanco se ha manchado con cerezas? ¿El vino se ha derramado sobre su mantel? Aplique inmediatamente agua de soda. Va de maravilla para quitar las manchas de los tejidos. Cuando Dixie le abre la puerta a Ted, se queda de una pieza, pues creía que él había muerto. Entonces da un rápido portazo y trata de escapar. Sin embargo, cuando Ted le dice te quiero, ella le deja entrar. Ted se pone a consolarla. Se van poniendo cada vez más cariñosos. Al interrumpirles, Dixie le dice a un sorprendido Ted que ella y Brian se habían casado ese mismo día. Con evidente dificultad, Dixie le explica a Brian que las cosas no han terminado, ni mucho menos entre ella y Ted. Entonces, suelta la noticia de que Jaime es hijo de Ted. ¿Que Jaime es mi qué? Exclama Ted alucinado. Ahora veamos el efecto que ha tenido en usted estas palabras. No solo han servido para recordarles a los pulpos, en el improbable supuesto de que llegue a ver a alguno volviéndose rayado, usted sabrá lo que sucederá a continuación. Quizás la próxima vez que esté en un supermercado, busque usted entre los miles de artículos disponibles una botella de agua de soda, para después dejarla guardada durante meses hasta que cierta sustancia y cierto objeto entren en contacto accidentalmente. Ahora comparte usted con otras muchas personas los secretos de los protagonistas de un mundo, la obra titulada All My Children, todos mis hijos, que es producto de la imaginación de un desconocido. Bien, es cierto que estas demostraciones dependen de su capacidad de leer y escribir, lo que hace que nuestra comunicación sea aún más impresionante, pues incluso es capaz de salvar los obstáculos del espacio, el tiempo y nuestro mutuo desconocimiento. Sin embargo, la escritura es solo un accesorio opcional. El verdadero motor de la comunicación verbal es el lenguaje hablado que adquirimos de niños. En cualquier historia natural de la especie humana, el lenguaje se destaca como rasgo prominente. Con toda seguridad, un ser humano aislado es una impresionante obra de ingeniería y una máquina de resolver problemas. No obstante, una raza de Robinson Crusoe no llamaría demasiado la atención a un observador extraterrestre. Lo verdaderamente notable de la condición humana se refleja mejor en la historia de la Torre de Babel, en la que la humanidad, con el don de una única lengua, se aproximó tanto a los poderes divinos que Dios se sintió amenazado.
Una lengua común conecta a los miembros de una comunidad con una red de información compartida con unos formidables poderes colectivos. Cualquiera se puede beneficiar de los toques de genialidad, los golpes de fortuna o el saber espontáneo de cualquier otra persona, viva o muerta. Además, las personas pueden trabajar en equipo, coordinando sus esfuerzos mediante acuerdos negociados. Como consecuencia de ello, el Homo sapiens es una especie que, sin ser distinta de las algas marinas o las lombrices de tierra, han originado cambios perdurables en este planeta. Los arqueólogos han descubierto los esqueletos de 10.000 caballos salvajes al pie de un acantilado en Francia, restos de una manada que se desempeñó empujada por varios grupos de cazadores del Paleolítico, hace unos 17.000 años. Estos fósiles de la colaboración y del ingenio compartido nos pueden aclarar el motivo por qué los tigres de colmillo de sable, los mastodontes, los rinocerontes lanudos, gigantes y otras muchas especies de mamíferos se extinguieron en los tiempos en que los modernos humanos arribaron a sus hábitats. Todo parece indicar que nuestros antecesores los aniquilaron. El lenguaje se halla tan íntimamente entrelazado con la experiencia humana que apenas es posible imaginar la vida sin él. Si uno se encuentra a dos o más personas juntas en cualquier rincón de la Tierra, lo más probable es que estén conversando. Cuando uno no tiene con quién hablar, se pone a hablar consigo mismo, con su perro o incluso con sus plantas. En nuestras relaciones sociales no se admira la rapidez, sino la labia. El orador que nos hechiza con sus palabras, el seductor que nos conquista con su verbo, o el niño persuasivo que convence a su testarudo padre. La afasia, la pérdida del lenguaje a consecuencia de daño cerebral, es un mal devastador, y en casos muy severos de esta enfermedad, la familia del afectado llega a sentir que lo han perdido para siempre. Este libro trata del lenguaje humano, a diferencia de la mayoría de los libros que llevan la palabra lenguaje en su título. No tiene la intención de reñir a nadie por usarlo incorrectamente, de informar sobre el origen de los giros idiomáticos o las expresiones coloquiales, o de entretener a base de palíndromos, anagramas, epónimos o con curiosos nombres de animales como piara de cerdos. Mi propósito no es hablar del inglés, del español u otra lengua en particular, sino de algo mucho más elemental, el instinto de aprender, hablar y entender el lenguaje. Por primera vez en la historia ya hay algo de lo que hablar al respecto. Hace unos 35 años nacía una nueva ciencia, lo que ahora se conoce como ciencia cognitiva. Combina procedimientos tomados de la psicología, las ciencias de la computación, la lingüística, la filosofía y la neurobiología para explicar el funcionamiento de la inteligencia humana. La ciencia del lenguaje en particular ha sido testigo de espectaculares avances desde entonces. Hay muchos fenómenos del lenguaje que estamos empezando a entender, casi tan bien como el funcionamiento de una cámara o para qué sirve el vaso. Mi intención es transmitir estos apasionantes descubrimientos, algunos de los cuales figuran entre los más sugerentes de la ciencia moderna. Sin embargo, también tengo otros planes. El conocimiento que hoy día se tiene de las capacidades lingüísticas presenta unas implicaciones revolucionarias para entender lo que es el lenguaje. El papel que desempeña en los asuntos humanos y nuestro concepto mismo de humanidad. Cualquier persona con educación tiene opiniones formadas acerca del lenguaje. Sabe que es la invención cultural más importante que ha hecho el hombre. El ejemplo paradigmático de su capacidad de emplear símbolos y un hito biológico sin precedentes que le separa irrevocablemente de otros animales. También sabe que el lenguaje moldea el pensamiento y que las diversas lenguas hacen que sus hablantes se formen conceptos distintos de la realidad. Asimismo, es consciente de que los niños aprenden a hablar a base de imitar a los adultos que les rodean. Sabe
que antiguamente se fomentaba en la escuela el uso de gramáticas más sofisticadas, pero que unos sistemas educativos cada vez más raquíticos, unidos a las aberraciones de la cultura popular, han llevado a un preocupante empobrecimiento de la capacidad del ciudadano medio de construir correctamente las frases de su idioma. Cualquiera que haya estudiado inglés sabe que es una lengua caprichosa y contraria a la lógica, en la que singular de los verbos lleva s y en cambio el plural no. Compárese he walks, él anda, con they walk. Ellos andan. O que su ortografía llega a tales extremos de absurdo que solo la inercia institucional impide la adopción del sistema más racional de leer las cosas tal y como se escriben. No en vano, George Bernard Shaw se quejaba de que la palabra fish, pez, podría igualmente deletrearse como goty, dado que hay peces que GH se pronuncian F, por ejemplo, folk. O se puede leer como I, como en woman, y T se pronuncian F, por ejemplo, en nation. En las páginas que siguen voy a intentar convencer al lector de que todas y cada una de las típicas opciones son incorrectas. Y por una sencilla razón. El lenguaje no es un artefacto cultural que se aprende de la misma forma que se aprende a leer la hora o rellenar una instancia. Antes bien, el lenguaje es una pieza singular de la maquinaria biológica de nuestros cerebros. El lenguaje es una habilidad compleja y especializada que se desarrolla de forma espontánea en el niño, sin embargo, sin esfuerzo consciente o instrucción formal. Se despliega sin que tengamos conciencia de la lógica que subyace a él. Es cualitativamente igual en todos los individuos y es muy distinto de las habilidades más generales que tenemos de tratar información o comportarnos de forma inteligentes. Por estos motivos, algunos científicos cognitivos han definido el lenguaje como facultad psicológica, un órgano mental, un sistema neural y un módulo computacional. Sin embargo, yo prefiero un término más pintoresco como instinto, ya que esta palabra transmite la idea de que las personas saben hablar en el mismo sentido en que las arañas saben tejer sus telas. Tejer una tela no es el invento de una araña anónima y genial, ni depende de si la araña ha recibido o no una educación apropiada, o posee una mayor aptitud para actividades espaciales o constructivas. Las arañas tejen sus telas porque tienen cerebro de araña y eso les impulsa a tejer y permite hacerlo bien. Aunque hay diferencias entre las telarañas y las palabras, quisiera que el lenguaje pudiera verse de esta manera, ya que así entendemos mejor los fenómenos que vamos a examinar. La concepción del lenguaje como un instinto contradice a la sabiduría popular transmitida durante siglos como axioma de las humanidades y las ciencias sociales. El lenguaje no es más invención cultural que la postura erecta. Tampoco es manifestación de la capacidad general de usar símbolos. Como veremos, un niño de 3 años es un genio en materia de gramática, y sin embargo, bastante incompetente en las artes visuales, la iconografía religiosa, las señales de tráfico y otros típicos ejemplos del currículum semiótico. Aunque el lenguaje es una grandiosa capacidad exclusiva del Homo sapiens, de entre todas las especies, no por ello debe apartar el estudio del humano del dominio de la biología, ya que cualquier grandiosa capacidad exclusiva de una especie viviente no es algo único en el reino animal. Algunas variedades murciélagos atrapan insectos en vuelo usando un sonar Doppler. Algunas clases de aves migratorias se orientan en sus vuelos de miles de kilómetros calibrando la posición de las constelaciones según el momento del día y la época del año. En el teatro de la naturaleza no somos más que una especie de primates con su propio espectáculo, que consiste en la habilidad de comunicar información sobre quién hizo qué, a quién, a base de modular los sonidos que producimos al exhalar el aire.
Una vez que empecemos a contemplar el lenguaje, no como la inefable esencia de la singularidad humana, sino como una adaptación biológica para comunicar información, no nos veremos tan tentados a definir al lenguaje como el insidioso escultor del pensamiento. De hecho, vamos a comprobar que no lo es. Por lo demás, al ver el lenguaje como una obra maestra de ingeniería de la naturaleza, como un órgano con esa perfección de estructura y coadaptación, en palabras de Darwin, trataremos con más respecto a los hablantes corrientes y a nuestra maltratada lengua, sea esta la lengua que sea. La complejidad del lenguaje, desde el punto de vista del científico, es parte de nuestro patrimonio biológico. No es algo que los padres enseñen a sus hijos o que se imparta en las escuelas. Según dijo Oscar Wilde, La educación es cosa admirable, pero de vez en cuando conviene recordar que nada que merezca la pena saber se pueda enseñar. el conocimiento tácito de la gramática que posee cualquier niño preescolar es más sofisticada que el manual de estilo más completo o el programa de ordenador más avanzado. Y lo mismo se puede decir de cualquier ser humano normal, incluidos los futbolistas que atentan contra la sintaxis y los locuaces adolescentes con su lenguaje inarticulado de o seas y es que es. Y para terminar, puesto que el lenguaje es producto de un instinto biológico bien confeccionado, veremos que tampoco es esta jaula de grillos en que algunos avispados columnistas se empeñan en convertirlo. Voy a intentar devolverle a la lengua que se habla en la calle la dignidad que se merece, incluso sin escatimar algún que otro elogio a su ortografía. La concepción del lenguaje como una clase de instinto fue expresada por primera vez por el propio Darwin en 1871. En su libro El origen del hombre, Darwin tuvo que vérselas con el lenguaje, ya que su exclusividad en los seres humanos podía llegar a comprometer su teoría. Como en todas las materias de estudio, sus observaciones suenan misteriosamente modernas. Uno de los fundadores de la noble ciencia de la filología observa que el lenguaje es un arte, como la fabricación de la cerveza o del pan. Nosotros nos atrevemos a decir que hubieran sido más acertado buscar el símil de la escritura. Por supuesto que no es un auténtico instinto, ya que toda lengua debe aprenderse. Esto poco importa, pero notaremos que el arte de hablar difiere mucho de todos los demás artes, porque el hombre tiene tendencias instintivas a hablar, como puede observarse en esa singular charla usada por los niños, mientras que ninguno de ellos muestra tendencia instintiva a fabricar cerveza, a hacer el pan o a escribir. A más de esto, debe tenerse en cuenta que ya no existe filólogo alguno que suponga que una lengua ha sido deliberadamente inventada, sino que de consumo afirman haberse desarrollado tonos inconscientemente y siguiendo muchos grados sucesivos. Darwin concluye que la capacidad lingüística es una tendencia instintiva a adquirir un arte, un diseño que no es privativo del hombre, sino que se halla presente en otras especies, como es el caso de las aves canoras. La idea de un instinto del lenguaje les parece descabellada a quienes consideran el lenguaje el cenit del intelecto humano, y los instintos meros impulsos ciegos que empujan a unos zombies con piel o plumas de construir diques o volar hacia el sur. Sin embargo, uno de los seguidores de Darwin, William James, adquirió que los poseedores de instintos no tienen por qué actuar como autómatas condenados. James arguyó que los humanos poseemos todos los instintos de los animales y algunos más. Nuestra flexible inteligencia procede de la interacción de muchos instintos en competencia. De hecho, la naturaleza instintiva del pensamiento humano es precisamente lo que hace difícil comprender de qué se trata un instinto. Hace falta tener una mente corrompida por el aprendizaje para llevar a cabo el proceso de convertir lo natural en extraño.
hasta el punto de preguntar el porqué de los actos instintivos humanos. Solo al metafísico se le puede ocurrir preguntas tales como ¿por qué sonreímos cuando algo nos agrada en lugar de fruncir el ceño? ¿Por qué somos incapaces de hablar a una multitud igual que hablamos con un amigo? ¿Por qué una muchacha en particular nos hechiza de tal manera? El hombre corriente solo acierta a decir, naturalmente, que sonreímos, por supuesto, que el corazón se pone a palpitar cuando vemos a la multitud. Es obvio que nos hemos enamorado de la muchacha, un alma delicada revestida de una forma perfecta, creada evidentemente para ser amada por toda la eternidad. Así debe de sentirse un animal con respecto a las cosas que tiende a hacer en presencia de ciertos objetos. Para el león, es la leona la que ha sido creada para ser amada, o para el oso, la osa. A la gallina clueca le parece monstruoso que haya una sola cría, un mundo que no vea en un nido lleno de huevos un objeto precioso y fascinante digno de incubar. Así pues, podemos estar seguros de que por muy misterioso que nos puedan parecer, los instintos de otros animales a ellos no les parecerán menos los nuestros. Por ello, debemos concluir que para el animal que se somete a él, cada impulso y todas y cada una de las partes de cada instinto brilla con luz propia. Y en ese momento es lo único que importa. ¿Qué mosca no experimenta una voluptuosa emoción al descubrir la hoja, el pedazo de carroña o el trocito de estiércol que estimulará al macho a descargar? ¿Acaso no es para ella esta descarga lo único que tiene sentido? ¿Necesita preocuparse en ese momento por la futura larva y por su sustento? Creo que no hay modo de expresar mejor el objetivo de este libro. El funcionamiento del lenguaje está tan apartado de nuestra conciencia como la lógica de la incubación de los huevos lo está de la conciencia de la mosca. Nuestros pensamientos fluyen de nuestra boca con tal naturalidad que a veces incluso nos hacen sonrojar, al burlar la censura de la mente. Cuando comprendemos oraciones, el torrente de palabras se nos hace transparente. Captamos el significado tan automáticamente que olvidamos que la película es una lengua extranjera y está subtitulada. Creemos que los niños aprenden su lengua materna a base de imitar a sus madres. Pero cuando un niño dice, poneme o zapato o ese ha rompido, no puede tratarse de un acto de imitación. Mi propósito es sembrar de sospechas la mente del lector, para que estos dones naturales les parezcan extraños, para que se pregunte el porqué y el cómo de estas capacidades que les son familiares. Si observamos a un inmigrante esforzándose por hablar una segunda lengua, o a un paciente con una lesión cerebral de su lengua materna, si analizamos el habla de un niño pequeño, o si tratamos de programar un ordenador para que se entienda el lenguaje, el habla normal empezará a parecernos diferente. La naturalidad, la transparencia y la automaticidad son meras ilusiones que mascaran un sistema de enorme riqueza y hermosura. En este siglo, la argumentación más conocida de que el lenguaje es como un instinto se debe a Noam Chomsky, el primer lingüista que desveló la complejidad del sistema y tal vez la persona a la que cabe una mayor responsabilidad de la moderna revolución del lenguaje y de la ciencia cognitiva. En los años 50, las ciencias sociales estaban dominadas por el conductismo, una tradición de pensamiento popularizada por John Watson y Skinner. Términos mentales tales como saber y pensar recibieron el marchamo de los científicos. Palabras como mente e innato se consideraban feas. La conducta se explicaba por medio de unas pocas leyes de aprendizaje por asociación de estímulos y respuestas que podían estudiarse observando a las ratas pulsar palancas y a los perros salivar al oír tonos. Sin embargo, Chomsky llamó la atención hacia dos hechos fundamentales del lenguaje. En primer lugar, prácticamente toda oración que una persona profiere o entiende es una combinación inédita de palabras
que aparece por primera vez en la historia del universo. Por consiguiente, una lengua no puede ser un repertorio de respuestas. El cerebro debe tener una receta o un programa que le permita construir un conjunto limitado de oraciones a partir de una lista finita de palabras. A ese programa se le puede llamar gramática mental, que no debe confundirse con las gramáticas estilísticas o pedagógicas, que simplemente son guías que regulan el estilo de la prosa escrita. El segundo hecho fundamental es que los niños desarrollan estas complejas gramáticas con gran rapidez y sin instrucción formal, hasta que son capaces de dar una interpretación consistente a frases con construcciones nuevas que jamás han oído anteriormente. Así pues, razonaba Chomsky, los niños tienen que estar equipados de nacimiento con un plan común a las gramáticas de todas las lenguas, una gramática universal, que les diga cómo destilar las pautas sintácticas del habla de sus padres. Chomsky decía con palabras como estas: Es un hecho curioso de la historia intelectual de los últimos siglos que se hayan seguido caminos diferentes en el estudio del desarrollo físico y en el del desarrollo mental. Nadie se tomaría en serio la hipótesis de que el organismo humano aprende a través de la experiencia a tener brazos y no alas, ni que la estructura básica de los órganos particulares es el resultado de una experiencia accidental. Por el contrario, se da por supuesto que la estructura física del organismo está genéticamente determinada, aunque, evidentemente, la magnitud de variaciones tales como el tamaño, el grado de desarrollo y otras dependerán en parte de factores externos. El desarrollo de la personalidad, los esquemas de conducta y las estructuras cognitivas en los organismos superiores, en cambio, a menudo han sido estudiados desde una perspectiva muy diferente. En general, se presupone que en este terreno el medio social es el factor dominante. Las estructuras del entendimiento que se desarrollan a lo largo del tiempo se consideran arbitrarias y occidentales. No existe ninguna naturaleza humana, aparte de lo que se desarrolla, como un producto histórico específico. Sin embargo, los sistemas cognitivos humanos, cuando se investigan con seriedad, demuestran no ser menos maravillosos y complejos que las estructuras físicas que se desarrollan en la vida del organismo. ¿Por qué entonces no deberíamos estudiar la adquisición de una estructura cognitiva como el lenguaje más o menos de la misma manera como estudiamos un órgano corporal complejo? A primera vista, la propuesta puede parecer absurda, aunque solo sea por la gran variedad de lenguas humanas. Pero una consideración más detallada de los hechos disipa estas dudas. Aún conociendo muy poca cosa sustancial acerca de los universales lingüísticos, podemos estar bastante seguros de que la posible variedad de lenguas está bien delimitada. La lengua que cada persona adquiere es una construcción rica y compleja que mal podría estar determinada por los datos fragmentarios de que dispone el niño. Sin embargo, los individuos de una comunidad lingüística han desarrollado esencialmente la misma lengua. Este hecho solo se puede explicar sobre el supuesto de que estos individuos emplean principios altamente restrictivos que guían la construcción de la gramática. A partir de arduos análisis técnicos de las oraciones que las personas normales aceptamos como parte de nuestra lengua materna, Chomsky y otros lingüistas desarrollaron teorías de las gramáticas mentales que subyacen al conocimiento que los hablantes tienen de sus lenguas particulares y de la gramática universal que subyace a estas gramáticas particulares. Muy pronto el trabajo de Chomsky animó a otros científicos entre los que figura Eric Lengberg, George Miller, Roger Brown, Maurice Halville y Alvin Lieberman a inaugurar nuevas áreas de estudio del lenguaje, desde el desarrollo infantil y la percepción del habla hasta la neurología y la genética. En la actualidad, la comunidad de científicos dedicados al estudio de los problemas que él planteó cuenta con miles de miembros. Chomsky figura entre los 10 autores más citados de todos los tiempos en las humanidades, superando a Hegel y a Cicerón, y solo por detrás de Marx, Lenin, Shakespeare, la Biblia, Aristóteles, Platón y Freud, siendo el único vivo entre ellos. Otra cosa distinta es lo que esas citas dicen. Chomsky ha dado mucho que hablar. Las reacciones oscilan desde una temerosa adoración, como la que suelen despertar los gurús de los cultos religiosos más extravagantes, hasta las invectivas más fulminantes, que algunos académicos han convertido en un arte.
Esto se debe, en parte, a que Chomsky ha atacado lo que aún sigue siendo uno de los pilares de la vida intelectual del siglo XX, a saber, el modelo estándar de la ciencia social, según el cual la psiquis humana está moldeada por la cultura que la rodea, pero también obedece a que ningún pensador puede permitirse el lujo de ignorarlo, como ha reconocido el filósofo Hilary Putnam, uno de los más severos críticos. Cuando se lee a Chomsky, a uno le invade una sensación de enorme poder intelectual. Enseguida se nota que nos hallamos ante una mente extraordinaria, y esto no es producto tanto del encanto de su poderosa personalidad como de sus evidentes virtudes intelectuales. La originalidad, el desprecio por lo caprichoso y lo superficial, el afán de revivir y la capacidad de revivir posturas que parecían pasadas de moda, como la doctrina de las ideas innatas, y el interés por temas de importación capital, y el interés por temas de importancia capital y permanente, tales como la estructura de la mente humana. La historia que voy a contar en este libro ha recibido naturalmente una profunda influencia de Chomsky. Sin embargo, no es exactamente su historia, y tampoco la contaré como él lo haría. Chomsky ha dejado perplejos a muchos lectores con su escepticismo hacia la posibilidad de que la doctrina darwiniana de la selección natural, frente a otros procesos evolutivos, pueda explicar los orígenes del órgano del lenguaje que él defiende. Yo, en cambio, considero que es fructífero considerar el lenguaje como una adaptación evolutiva, al igual que sucede con el ojo humano, cuyas partes principales están diseñadas para desempeñar importantes funciones. Los argumentos que Chomsky en torno a la naturaleza de la facultad del lenguaje están basados en análisis técnicos de las estructuras de las palabras y las oraciones, envueltos muchas veces en abstrusos formalismos. Su tratamiento de los hablantes de carne y hueso es bastante superficial y extraordinariamente idealizado, aunque coincido con él en muchos de sus argumentos. Creo que cualquier conclusión sobre la mente solo es convincente si se apoya en pruebas muy diversas. Así pues, la historia que contaré en este libro es muy ecléctica, pues abarca desde el papel del ADN en la constitución del cerebro hasta los prejuicios de los columnistas de prensa acerca del lenguaje. La mejor manera de empezar es preguntando por qué debemos creer que el lenguaje humano es parte de la biología humana, un instinto en definitiva.